Buenos días, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la posibilidad que nos da nuevamente de estar llegando hasta tu hogar a través de las redes. Un saludo especial a todos los hermanos de Lluvias de Gracia de acá en Rivas, Nicaragua, y lógicamente a todos aquellos que a través de las redes nos podemos conectar en este momento para compartir la bendita palabra de Dios. Bueno, hermanos, hermano que nos está viendo, seguimos. Ya tenemos un mes y 2 días de haber entrado a este tipo de cuarentena, obligado por la pandemia que vive hoy el mundo entero. Pero nosotros tenemos la oportunidad hoy de seguir hablando y compartiendo la bendita palabra de Dios a través de las redes. Gracias por permitirnos el privilegio de llegar hasta tu hogar en esta mañana, y damos la honra y la gloria al que la merece, a nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana yo quiero compartir contigo una historia preciosa a la luz de la palabra, que creo alberga una riqueza impresionante para ti y para mí, y para todos aquellos que en este momento podamos concientizarnos delante de Dios y entender que todo lo que sucede en este mundo tiene que ver con la misericordia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un saludo a todos los hermanos en los diferentes países, nuestra amada Guatemala, nuestro amado Puerto Rico, Honduras, Costa Rica, Estados Unidos, pero lógicamente nuestra amada Nicaragua, este país que amamos y que llevamos muy dentro de nuestro corazón. Quiero hablar de 2 personajes que están en el segundo libro de los Reyes. Hay una historia maravillosa de 2 personajes que han edificado por años la vida de muchos, y seguramente hoy no será la excepción. Hoy vamos a ser edificados a través de la vida de estos hombres que juegan un papel importante en la historia de la humanidad. Y en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5 y verso 1, podemos leer una historia hermosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y yo creo que vamos a encontrar mucha riqueza en esto, porque ahora está hablando de un hombre llamado Naamán. Tú escuchas, bueno, dice que era valeroso, que lo tenía en alta estima el rey, y tenía muchos atributos importantes. Lógicamente, una posición económica, tenía conexiones, tenía un buen puesto en su nación, el respeto de una nación por lo que había hecho. Pero, hay un pero ahí, dice, pero tenía lepra. Y yo creo que en este momento, bueno, Naamán, aún teniendo las posiciones, las capacidades económicas y todo lo que a veces en la mente del ser humano nos hace creer a nosotros, o nuestros pensamientos, de que teniendo comodidad, riqueza, un estatus, eso nos hace felices. Yo creo que en los momentos cuando meditamos ya en lo profundo, en lo interno de nuestro corazón, nos damos cuenta de que podemos tener muchos recursos alrededor de nosotros, podemos tener provisión económica, podemos tener un buen nombramiento, una buena posición, un buen reconocimiento de personas de gobierno y de las personas que nos rodean en esta tierra. Pero tenía lepra. Hay un pero en la vida, porque uno puede tener riquezas y todo, pero si está enfermo, uno puede tener posición económica, pero no podemos hacer nada, porque el recurso económico no resuelve tu vida y la mía. Y esto es lo que estaba pasando con Naamán. Tenía una buena posición, tenía un buen historial, un buen récord humano, pero tenía lepra. Entonces, lógicamente, ahí había un problema profundo ya de vida, porque una persona con lepra, una persona enferma en esta tierra, aunque tenga recursos, cuando hay una crisis, no son los recursos los que resuelven. Cuando hay una crisis, lo que resuelve tu vida y la mía es la bendición de Dios. No hay otra manera. Tenemos que entender que la palabra fue escrita para que tú y yo entendamos que dependemos del amor y de la misericordia de Dios. Pero podemos seguir viendo
que este hombre leproso, aún en medio de las circunstancias en que vivía, yo no sé qué tipo de problemas, qué tipo de vida, yo no estoy aquí para calificar la vida de Naamán, sino para ver la misericordia de Dios sobre los hombres y mujeres que hemos pecado, que cometemos pecado, que estamos en problemas, que somos limitados, que nuestro ego y nuestro orgullo a veces nos limita de conectarnos con Él. Él siempre encuentra una manera de llegar a nosotros por su amor y su misericordia. Dice, en el verso 2 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora imagínense, dice que habían salido el ejército y habían capturado a una joven. Era una esclava, una sierva, una mujer que no tenía, digamos, una posición ahí. Una esclava no tenía derecho a veces ni siquiera a hablar. Y yo entiendo que se puso a hablar con la esposa, porque seguramente que a Naamán no había acceso. Era un hombre de una posición muy elevada. Pero esta mujer en su sencillez tenía la bendición de Dios sobre su vida porque era del pueblo de Dios. Dice que ella fue la que comenzó a parafrasear seguramente con la esposa en medio de los quehaceres en el hogar y le fue diciendo que había una oportunidad. Solamente ella había escuchado que ellos habían agotado todas las oportunidades, tal vez con los mejores médicos de aquellos tiempos, por el recurso que tenían en la mano, por la influencia, podían llegar a muchos lugares, pero ya se habían dado cuenta que ningún médico, que ninguna posición económica, que ninguna conexión en la tierra les podía ayudar. Pero esta muchacha ahora le estaba diciendo, si él le fuera a mi pueblo y le pidiese al profeta de Dios que lo sanara, él lo sanaría. Dios estaba usando la vida de esta joven para darle un mensaje. Hay una esperanza, aunque ya hayas agotado todos tus recursos, siempre nos queda una esperanza. La esperanza se llama Jesucristo. Y Dios en su misericordia le estaba poniendo en la mano a este hombre, tal vez orgulloso, tal vez con ego, tal vez creyendo que si el dinero no lo había logrado, ¿quién más lo podría lograr? Pero ahora Dios le daba la oportunidad a través de una esclava, a través de una mujer que había sido llevada cautiva, una joven, dice, de decirle, mire, hay una oportunidad. Siempre Dios enviará ángeles, tal vez personas que nosotros a veces podemos hasta menospreciar en el camino de la vida, personas que consideramos muy débiles, incapaces, que no tienen el intelecto que nosotros creemos deberían tener para podernos hablar. Pero como no se trata de eso, se trata de la misericordia de Dios. Y aquel día Dios le estaba abriendo una puerta a Naamán a través de esta muchacha en este diálogo con la esposa. Si él busca a Dios a través del profeta, él lo puede sanar. Yo sé que los médicos no pudieron, pero cuando hay imposibles para el hombre, para Dios, todo es posible. Esta muchacha había tenido experiencia ya con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaba hablando de las grandes oportunidades que nosotros necesitamos también escuchar hoy, que en medio de las crisis, en medio de las limitaciones, hay una esperanza en el camino. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Y esta historia es conmovedora porque hay hay una riqueza tan profunda acá que seguramente nos va a edificar de alguna manera a todos nosotros. Dice que entrando Naamán a su señor, ya estamos en el verso 4, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, era del pueblo de Dios. Y le dijo el rey de Siria, anda ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de la lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí
y sabrá que hay profeta en Israel. Ahora vino Naamán, fue con el rey para explicarle, hay una muchacha por ahí, así le contó la historia, que dice que puedo ser sanado por el profeta de Dios. Y entonces hicieron cartas, lo envió, pero ahora el rey está reconociendo, el rey de Israel, que él no puede hacer nada. Hay una gran enseñanza ahí. Él era el rey de Israel, pero no podía hacer nada, porque el único que podía sanar a este hombre era Dios, a través del profeta. Por eso es que él dice que rasgó sus vestidos y dijo, esta es una tentación, me quieren hacer caer en un problema. ¿Cómo voy a darle vida yo a alguien? ¿Cómo voy a sanar a alguien? Él sabía que él no podía hacer nada por aquel hombre. Igual hoy en día, no hay hombre en la tierra que pueda hacer algo por ti. No hay hombre en la tierra que pueda hacer algo por mí. El único que puede hacer algo hoy por ti y por mí es Jesús de Nazaret. Y cuando lo reconocemos, entonces comienzan a suceder los milagros. A veces nosotros quisiéramos, y sé que está el gran deseo en tu corazón y en el mío, de hacer algo por lo que está pasando en este tiempo, en los pueblos, en las naciones, en nuestras mismas familias. Pero tenemos que entender que no podemos, que el único que puede hacerlo es nuestro Señor Jesucristo. Naamán estaba pasando esta experiencia profunda. Él creía que con llevar regalos, con llevar recursos, podía hacer que las cosas cambiaran en su vida. A veces nosotros ponemos la confianza en las cosas terrenales, ponemos la confianza en una cuenta bancaria, ponemos la confianza en cosas que son efímeras. Tu confianza y mi confianza debe estar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigo leyendo para ti esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Vino Naamán, ya estamos en el verso 9, con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Aún en medio de la crisis, el ego y el orgullo seguía latente en el corazón de este hombre. Porque ahora dice que llegó, y cuando él esperaba que lo salieran a recibir con pompa, seguramente estaba acostumbrado a esto. Él era un general en su país, él era algo en su pueblo, él era algo delante de la gente, pero delante de Dios todos somos iguales. Delante de Dios no hay escalones, tanto te ama a ti como me ama a mí. No es porque el que tiene más tiene un mejor lugar. Y su ego no había disminuido aún en medio de la enfermedad. Quiero decirte algo, a veces aún en medio de las crisis, nosotros seguimos teniendo orgullo, teniendo ego en nuestros corazones. Aún en medio de las crisis no nos estamos humillando como se debe humillar el hombre delante de Dios. Estamos luchando todos contra eso en este tiempo. Dios nos está mostrando su amor, su misericordia a través de su poder, y muchos todavía seguimos diciendo las cosas deberían hacerse de la manera en que yo creo, de la manera en que yo pienso. Y ahora dice Naamán como figura de esto: yo pensé que iba a salir e iba a hacer esto o lo otro, quería todos los protocolos de un general de ejército, pero el siervo de Dios que conoce el amor y la misericordia dijo, ve y dile que se vaya a sumergir al Jordán 7 veces y que va a ser sano. Le estaban dando la fórmula, le estaban dando el milagro en la mano, y aún así estaba reclamando cómo debían de ser las cosas, y todavía estaba diciendo, en mi pueblo hay mejores ríos, cómo no me envía a sumergirme en uno de los ríos nuestros, porque supuestamente el Jordán es un río sucio. Pero él decía, pero no tal vez se refiere tanto a esto, sino a que él quería que las cosas se hicieran a su manera, porque él seguía pensando que su recurso lo respaldaba, porque recuerda que llevaba algunos talentos de plata, de oro, vestido. O sea, eso significa poder, significaba riqueza, como hoy.
Hoy mucha gente puede tener poder económico, riqueza, posiciones, pero todos estamos de la misma manera, todos somos vulnerables delante de esta crisis que estamos viviendo. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de entender que las cosas van a ser a la manera de Dios, no a tu manera ni a la mía. Y ahora este hombre dice, enojado, estaba diciendo, ¿cómo es posible que suceda esto? Yo, Naamán, que me estén tratando de esta manera, no puede ser posible. Pero dice la Biblia, más adelante, que aunque él estaba enojado, dice en el verso 13, mas sus criados se le acercaron y hablaron diciéndole, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? Cuando más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. O sea, ahora nuevamente, allá fue una mujer que habían capturado, una sierva de Dios, pero que era la esclava de la casa, la que le había dado una palabra profética. Si va al profeta, él te sanará. Ahora estaba pasando una experiencia profunda alrededor de su vida. Ahora llegó con el hombre de Dios, lo mandaron al río Jordán a meterse 7 veces. Pero los que los convencieron ahora fueron los siervos, los empleados, los que le servían. Estos hombres que no eran los eminentes, los eruditos, los más entendidos, los que tenían más capacidad, los que tenían una mejor posición, los que tenían un mejor nombre, un mejor apellido en la tierra, sino que eran los servidores, los que le dijeron, mi Señor, si te mandaran a hacer esto o aquello por tu salud, ¿no lo harías? No estás dispuesto a rendirte, no estás dispuesto a doblegar tu ego y tu orgullo para alcanzar una victoria que tú estás soñando. Creo que Dios nos está hablando a través de los tiempos y nos habla hoy de una manera fuerte. Yo sé que por doquier se está leyendo 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, si se humilla mi pueblo. Pero necesitamos primero entender lo que es humillación. Necesitamos llegar a entender, como este hombre, que las cosas no van a ser a la manera nuestra, que tendrán que ser únicas y exclusivamente a la manera del Rey de Reyes y Señor de Señores. Al final del camino, por misericordia, Dios le permite durante todo este proceso a este hombre reflexionar y ahora decide entrar a las aguas. Va a las aguas del Jordán, se sumerge 7 veces. Yo no sé cómo sería este momento, pero tiene que haber sido un momento impresionante en la vida de este hombre con todos sus siervos, porque él era un hombre seguramente de una posición elevada, tenía siervos, tenía gente que le servían, su ego y su orgullo estaba todavía en él. Lo acabamos de ver en los capítulos pasados, donde él está diciendo, yo pensé que este hombre me iba a salir a recibir, iba a hacer esto o la otra manera, porque yo soy Naamán, o no sabe quién soy yo. Y ahora estaba ahí frente a sus siervos, frente a los esclavos, frente a la gente que aparentemente no tenía un gran valor. Ahora estaba delante de ellos, sumergiéndose 7 veces en el Jordán. Yo a veces digo en broma, ¿no?, que esto deben haberle estado contando todas las veces, 1, 2, hasta llegar a la número 7. Pero cuando dijeron 7, la palabra de Dios se cumplió, la palabra del profeta se cumplió ahí. Porque cuando salió del agua dice que su piel era como piel de bebé, era como piel de niño. El milagro se había producido porque a través del proceso de escuchar a una sierva, de escuchar a estos hombres sencillos, de aceptar hacer la voluntad de Dios, entonces se originó el milagro por el cual él había llegado a ese lugar. Cuando nosotros entendamos los tiempos de Dios y aprendamos a doblegarnos en el tiempo de Dios, entonces veremos el milagro por el que estamos soñando. Entonces cuando tú y yo depongamos nuestro ego y nuestro orgullo verdaderamente, no solamente de hablarlo, de decirlo, de expresarlo, sino tenemos que ponernos a la palabra para aprender a vivirlo, para aprender en lo profundo de nuestro corazón a sentir dolor por el necesitado, aprender a dolernos por lo que está pasando en otras naciones, aprender a doblar nuestras rodillas y a sentir con el corazón de Dios
¿Qué siente Dios por lo que está pasando en el mundo? ¿Qué siente Dios por lo que está sucediendo en las naciones? Donde padres están enterrando a sus hijos, esposos a sus esposas, esposas a sus esposos. Donde la gente está atrapada en pánico. Aquí todavía tenemos la misericordia de Dios que no hemos llegado a tiempos tan críticos. Pero ahora tenemos que ver el ejemplo. A través del ejemplo de Naamán es tiempo que nosotros entendamos que las cosas van, siempre han sido y siempre serán a la manera de Dios. Y que siempre en la humillación del hombre, en el entendimiento de reconocer que el único grande es Él, entonces comienzan a suceder los milagros en esta tierra y en cualquier lugar para la gloria de su nombre. Y dice la palabra, leo para ti quizá los últimos versos, que cuando salió, dice, él quedó completamente limpio, su piel era como piel de un niño, dice la palabra bendita de Dios. Y volvió el varón al varón de Dios, regresó donde Eliseo, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Cuando nosotros decidimos rendirnos a Dios, cuando nosotros hablamos en el tiempo de Dios, cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer en el tiempo de Dios, le damos honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Aquella muchacha, en un lugar que no era, donde no tenía una posición relevante, donde quizás no tenía ni voz ni voto, pero se atrevió en medio de eso a declarar que Dios, que su Dios era poderoso para sanar a un leproso. Que su dinero y su posición no podía, pero que ella conocía al Dios que podía hacerlo. Luego vimos a estos siervos, servidores de este hombre también decirle, arriésgate a creerle a Dios. Humíllate delante de Dios para que conquistes tu milagro. Y conquistaron su milagro. Y eso originó que este hombre reconociera que el único Dios que hace milagros es Jehová de los ejércitos. Era el Dios de Eliseo. Yo te quiero decir esta tarde en el nombre de Jesús y esta mañana para la gloria de Dios, que el único Dios que hace milagros es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te animo en esta mañana preciosa. Yo te animo a que ahí con tu familia compartas y le hagas sentir y le hagas entender a la luz de la palabra que en este tiempo y en todos los tiempos el ego y el orgullo jamás han llevado al hombre a nada que valga la pena. Los recursos económicos jamás han llevado al hombre a ser victorioso. El único que le ha dado victorias de verdad al ser humano en la tierra es cuando el hombre ha entendido y se ha rendido a la mano de Dios. Este es un buen tiempo para meditar. Este es un tiempo para reflexionar de una manera profunda y comprender que estamos en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo bendigo tu vida ahí donde estás. Yo declaro que Dios puede cambiar la historia de tu vida, de tu familia, de mi vida, de mi familia, de esta nación y de las naciones del mundo. Solamente que nuestro oído esté sensible a la voz del Espíritu Santo. Creo que Dios tiene la intención de llevarnos a una reflexión profunda. Creo que estamos entrando a un nuevo tiempo, a un nuevo ciclo. Siempre que hubieron crisis profundas, cuando aquellos salieron del desierto y entraron a la tierra prometida, entraron a otro tiempo, a un nuevo tiempo. Nosotros estamos saliendo de un tiempo para entrar a otro en el nombre de Jesús. Creo que Dios nos está llevando a un tiempo de gloria, a un tiempo de amor, a un tiempo de misericordia, pero quiere hacernos entender que tenemos que reconocer que separados de Él no iremos a ningún lado. Él dice, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Que esta mañana sea una mañana de milagros en tu vida y la de los tuyos. Que así como Naamán aquel día pudo entender que tenía que ser obediente a la voz del Señor y que tenía que cumplir con los requisitos establecidos por Él, que no era una vez, que eran 7 veces las que debía entrar al río y volver a salir. Quizá lo podía haber hecho en una vez el Señor, o sí, quizá lo podía haber hecho seguramente, y lo sabemos, sin ni siquiera haber ido a ese río. Pero Dios quería enseñar
procesos a Naamán, igual te quiere enseñar a ti y me quiere enseñar a mí. Nos está pasando por un proceso, pero de nuevo un día saldremos como Naamán en la séptima zambullida, y en esa salida Naamán salió sano para la gloria de Dios. Yo mismo sigo diciendo y te declaro esta mañana en el nombre de Jesús que una noche de esta nos acostaremos frente a una crisis, a una pandemia, pero que nos levantaremos con un globo limpio para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos el jueves, si Dios así lo permite.